A ver, pensemos un momento. Tenemos un planeta, uno solo, y casi 200 países. Y nuestros mayores problemas, los de verdad, no saben de fronteras. ¿Cómo se gestiona eso? Pues bueno, el filósofo Jürgen Habermas le dio muchas vueltas a este puzzle y nos dejó algunas pistas muy interesantes. Y es que esa es la cuestión, ¿no? Es la gran tensión de nuestro mundo. Un planeta, 200 países. Un rompecabezas enorme, al que Jürgen Habermas, de hecho, dedicó gran parte de su obra a intentar resolver. Básicamente vivimos en un mundo que tira de nosotros en dos direcciones completamente opuestas. Es como un tira y afloja constante entre lo global y lo local. Fijaos, por un lado tenemos fuerzas que son universales, ¿no? La economía global, la idea de los derechos humanos, los riesgos que compartimos todos, todo eso nos empuja a estar más juntos. Pero claro, por otro lado, están las fuerzas que nos hacen únicos, que nos separan, la identidad de cada nación, la cultura local, la soberanía de las fronteras, eso es lo que nos ancla a lo nuestro, a lo particular. Y claro, este choque de trenes, esta tensión, pone una presión, una presión brutal sobre el modelo que ha dominado la política durante siglos, el Estado-nación. Entonces, la pregunta es casi obligada. ¿Se ha quedado obsoleto el Estado-nación? Para Habermas, la respuesta no es un sí o un no rotundo. A ver, fue una idea brillante en su momento, un gran paso adelante. El problema es que hoy, se le ven las costuras. Se ve superado por los problemas del siglo XXI. Es que es así de simple. Muchos de los grandes marrones de hoy en día simplemente ignoran las fronteras. Pensemos en los mercados financieros, que son globales, el terrorismo internacional, el crimen que cruza fronteras, las pandemias que lo hemos vivido, o el cambio climático. ¿Qué puede hacer un solo gobierno contra todo eso? Se queda corto, sus herramientas no dan para más. Vale, entonces, si el sistema de siempre ya no nos sirve, ¿qué hacemos? El mundo se encuentra en una encrucijada. Y aquí es donde Habermas nos lanza una advertencia muy seria. Ojo, porque hay dos caminos que parecen muy tentadores, pero que en realidad son dos callejones sin salida, dos extremos peligrosísimos. El primer camino es la solución aparentemente lógica. Un único Estado mundial. Un gobierno para todos los problemas del mundo. Suena bien, ¿verdad? Pues, según Habermas, el riesgo es gigantesco. Podríamos acabar con una tiranía global, que además se cargaría por el camino toda la riqueza cultural que nos define. Y el otro extremo, pues es justo lo contrario, la reacción de encerrarse, la de aquí estoy yo y que le den al resto. O sea, fortalecer las fronteras, volver a un nacionalismo a la defensiva, un sálvese quien pueda. El resultado, un mundo de exclusión, de reprimir a las minorías y, por supuesto, de conflictos sin fin. Y es justo aquí, en medio de estos dos abismos, la tiranía global y el caos nacionalista, donde Habermas nos presenta su alternativa, su tercera vía, pensada para un mundo que, nos guste o no, está conectado. El concepto clave aquí, la piedra angular de su propuesta, es lo que él llamó patriotismo constitucional. A ver, ¿qué significa esto? Pues que la lealtad no debería ser hacia una etnia, una lengua o una historia, sino hacia los principios universales de una constitución democrática, es decir, a las reglas del juego que todos compartimos. Esto permite crear una comunidad política muy diversa, donde lo que une a la gente no es de dónde viene, sino a dónde quiere ir, bajo unas mismas normas. Es una idea potentísima, sobre todo si pensamos en los debates que tenemos hoy sobre identidad, en sociedades que son cada vez más multiculturales. Hay una cita suya que lo explica de maravilla. Él decía que el punto de vista ecológico de la conservación de las especies no puede trasladarse a las culturas. Brillante. O sea, las culturas son fundamentales, claro, nos dan identidad, pero lo más importante es la libertad de cada persona, el derecho a cuestionar su cultura, a cambiarla o incluso a dejarla atrás. No podemos tratar a las culturas como si fueran osos panda en un zoo, algo estático que hay que preservar a toda costa. Así, lo que se crea es un modelo con varios niveles. Él lo llamaba, y la frase es genial, una política interior del mundo sin gobierno mundial. ¿Qué quiere decir? Pues que el poder no se concentra en un solo sitio. Se reparte, se equilibra. Los estados siguen siendo importantes, pero comparten poder con organismos supranacionales, pensemos en una ONU reformada, más fuerte, y con una sociedad civil global, o sea, ONGs y ciudadanos de todo el mundo que presiona y vigila para que los gobiernos actúen por el bien común. Y todo esto puede sonar muy teórico, muy abstracto, pero es que Habermas tenía un laboratorio de pruebas real para estas ideas justo delante de sus narices. Hablamos, claro, de la Unión Europea. Para él, la UE era exactamente eso, un experimento pionero, un intento de construir una comunidad política que fuera más allá del Estado-nación tradicional, una comunidad basada no en tener la misma sangre o la misma historia, sino en compartir leyes y valores democráticos.
Claro que la historia de la propia Unión Europea nos enseña que esto es tan prometedor como difícil. Vemos cómo arranca, cómo se va creando una ciudadanía europea con el Tratado de Maastricht, pero también vemos el batacazo de 2005, cuando se rechazó el proyecto de constitución. Esa fue una crisis que, desde luego, puso a prueba el optimismo del propio Habermas. Pero claro, como pasa con todos los grandes proyectos, la visión de Habermas se ha topado de frente con la cruda realidad. El camino no ha sido precisamente un paseo, ha estado lleno de baches. Y es que la historia reciente le ha dado varios golpes duros. Por ejemplo, la invasión unilateral de Irak en 2003, que dejó muy tocada la autoridad de la ONU, o el fracaso de la Constitución Europea en 2005, que fue un frenazo en seco para esa integración que él defendía. Y si a eso le sumamos el resurgimiento de los nacionalismos por todo el mundo, pues parece que vamos justo en la dirección contraria. Todo esto, lógicamente, fue enfriando su optimismo inicial. Lo que nos deja con la gran pregunta, una pregunta que hoy es más relevante que nunca. ¿Sigue siendo viable el proyecto de Habermas? En esta era de auge nacionalista, ¿es el ciudadano global solo un sueño? ¿O al final la lealtad a la tribu, a lo conocido, siempre va a pesar más que lo que nos une como humanidad? Pues la respuesta, para bien o para mal, no está en los libros. La estamos escribiendo nosotros, ahora mismo.